Antes de pedir la bendición divina, démosle gracias a Dios porque nos reunimos una vez más y gracias porque este es un sábado más en esta tierra. No sabemos en el tiempo final cuánto nos falte, por cuántos sábados nos vamos a reunir en esta circunstancia, en circunstancia de paz, porque ya sabemos de que a la luz de la profecía los tiempos están muy difíciles y aprovechemos el tiempo ahorita, en este tiempo que podemos reunirnos. Démosle gracias a Dios pues porque el Espíritu Santo todavía está haciendo la obra de intercesión por nosotros y Cristo Jesús en el santuario celestial también. Vamos a pedir la bendición divina antes de entrar al estudio. Gracias infinito Padre Celestial a esta hora por darnos el privilegio de nuevo de reunirnos en este sábado precioso. Hemos venido a estudiar tu palabra, hemos venido a aprender los santos oráculos divinos. Permite que el Espíritu Santo haga un trabajo especial en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos ser reavivados y transformados por la gracia salvadora. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el tiempo es corto, ¿verdad? Porque hay que aprovechar el tiempo en esta mañana porque el tiempo avanza muy rápido, principalmente cuando uno está estudiando la palabra de Dios, como que sentimos que el tiempo va avanzando muy rápido, vamos a aprovecharlo. Muy bien, vamos a continuar con la serie Engaños Religiosos los últimos días. Hemos estado estudiando esta serie, creo que ha sido muy provechosa para todos, los hermanos aquí presentes en la congregación y los hermanos que nos están mirando también. Hemos estado tratando la parte a la que se refiere a la forma de engaño en los últimos días. Y a la luz de la palabra hemos visto las formas, distintas formas en que el diablo está engañando y va a engañar con mucha mayor profundidad en el tiempo final. Está descrita en su palabra y está descrita en el consejo inspirado. Hemos estudiado hasta hoy la parte que refiere a los engaños referente a la música cristiana. Ya lo estudiamos ese tema, la música que se ha introducido en el mundo religioso y que es una música que el diablo está utilizando para engañar al mundo cristiano. Estudiábamos también el pasado sábado cómo Satanás ha falsificado los dones espirituales. Dios dijo, Dios dio dones y el diablo trata de falsificar esos dones que Dios ha dado a su iglesia. Y a través del falso don de lengua, también lo estudiábamos la semana pasada y hoy vamos a estudiar la falsificación del don de sanidad, que es la tercera parte dentro de estas formas de engaño. Y después estudiaríamos la personificación de los muertos, que es un tema muy importante porque la profeta dice que estudiemos el asunto de los muertos en este tiempo porque Satanás iba a ser una de las armas predilectas de Satanás para engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Y la última gran hazaña de Satanás, se le puede decir, la última gran mentira de Satanás, que va a simular la venida de nuestro Salvador. Así que vamos a seguir estudiando estos temas, estemos atentos siempre para el desarrollo de estos estudios. Bien, el tema de hoy, como decíamos, es el tema 5 de la serie, forma de engaño en los últimos días. Estamos viendo la parte 3, que se llama el falso don de sanidad. Muy bien, vamos a avanzar. En San Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24, hay una gran enseñanza referente a la sanidad, que fue efectuada por nuestro Salvador Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y importante esto que está remarcado en amarillo. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, muy importantes, y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
muy importante este tema, esta cita bíblica introductoria, porque vamos a tratar el falso don de sanidad. Y arrancamos con que Cristo sanó. Cristo empleó ese don propio de Él, ¿verdad? Y los que falsifican hoy el don de sanidad en las iglesias pentecostales, en las iglesias carismáticas, ellos recurren a la Biblia para dar por aprobado, dice Jesús sanó. Entonces nosotros tenemos que sanar, Jesús es nuestro ejemplo. Entonces ellos toman todos estos pasajes que vamos a desarrollar ahorita y ellos dicen el don de sanidad, lo que nosotros estamos desarrollando en nuestra iglesia, dicen los pastores, tiene base bíblica. Y ahí hay muchos que no pueden contradecirle, porque como tiene base bíblica, pero hoy vamos a ver toda esa base bíblica que ellos argumentan y vamos a ver por qué fue que en aquel tiempo la sanidad tuvo efecto grande, pero que en este tiempo el Dios del cielo no va a aplicar ese tema. Vamos a desarrollarlo, sí. Muy bien. Con el consejo inspirado nos vamos a ayudar, o más bien vamos a ampliar esto. En el curso de antes de entrar a esta cita, el consejo inspirado, les quiero decir que aquí aparece en estos pasajes, en estos dos pasajes, el triple ministerio de Jesús. El triple ministerio de Jesús aparece. Uno, Jesús predicaba. Otro, Jesús enseñaba. No es lo mismo predicar que enseñar. Y otro, Jesús fue un gran maestro. Y otro, Jesús sanaba, el gran médico, ¿verdad? Recordemos que Jesús usó el método ilustrativo a través de las palabras, a través de las parábolas para enseñar, método ilustrativo, y Él predicó también varios sermones. Pero, dice el consejo inspirado en el ministerio de curación, ahí está la página 13, aparece en Servicio Cristiano también, en la página 165 de Servicio Cristiano, y dice, refiriéndose a esto que acabamos de leer, en el curso de su ministerio, Jesús dedicaba más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Más tiempo a la curación de los enfermos, recalco, que a la predicación. En otras palabras, Jesús desarrolló más su ministerio sanando enfermedades físicas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los 4 evangelios, ya sabemos cuáles son los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios están registrados muchos milagros que Jesús realizó durante su ministerio. Muchos. Pero dentro de esos muchos milagros, la mayoría fueron sanidades, fueron sanaciones. Por ejemplo, Él hizo andar a los cojos. Hay varios registros ahí en la Escritura, en esos evangelios. También aparece que le dio vista a los ciegos, también podemos buscarlo en los evangelios. Sanó al leproso, sanó a otros con parálisis, recordemos al paralítico de Betesda y otros paralíticos. Realizó muchas sanaciones de la mente cuando sacaba demonios, ¿verdad? Personas enfermas con esquizofrenia las curó Jesús. Aquellos que estaban poseídos por los demonios. Y por último, Jesús también, en su divino poder, porque sabemos que Jesús, Él dice que es la resurrección y la vida, y Él es el que da vida. Él no solamente da vida física, sino también vida espiritual. Entonces, Él resucitó a algunos de los muertos para mostrar su gran poder, el poder de dar vida. Así que es importante ver todo este cuadro, ¿verdad?, de sanidad que Cristo hizo hace más de 2000 años. Pero no solamente Cristo lo realizó su persona, sino que Él comisionó primeramente, oigamos bien, a los 12 discípulos a hacer lo mismo, porque Jesús no solamente tuvo 12 discípulos, tuvo otros discípulos, pero a los primeros 12, después que los ordena Jesús, porque primero los ordena, entonces les encarga, le encomienda la misma tarea que Él realizó. Predicaban los discípulos, pero se dedicaron también a la sanidad. En San Mateo, el capítulo 10, aquí aparece registrado, en los versículos del 5 al 8. Muy importante esta comisión, ¿verdad?
Esto se dio, hermano, más o menos como a mediados cronológicamente, más o menos como a mediados, año y medio o 2 años del ministerio de Jesús. Más o menos les dio esa comisión a ellos, porque después lo vuelve a repetir al final, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Mateo 10, del versículo del 5 al 8, vamos a leerlo un poquito rápido. A estos 12, los 12 discípulos envió Jesús y les dio, ¿qué? Instrucciones. ¿Y qué le dijo? Por caminos gentiles no vaya y en ciudades samaritanas no entréis. Y el versículo 6 le dijo, no lo voy a leer literal, que fuera a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el versículo 7, me interesa el 8, y le dijo que predicara en el 7, el reino de los cielos se ha acercado, el mensaje de ese tiempo que Cristo Jesús había venido. Y el versículo 8, que dentro del contexto de lo que estamos estudiando, dice que él, sanad, además de predicar el reino de los cielos, les encomendó: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, le dice. Hagan lo mismo que yo estoy haciendo, hagan ustedes también, le dice. Qué importante es esto. Pero eso no quedó ahí nomás. Jesús comisionó a los 70, otros discípulos de Jesús. Y en el mismo capítulo, en el versículo 8 y 9, habla de esa comisión a los 70. Y le dijo pues de que en el versículo 9, no leo literalmente, le dijo que sanaran a los enfermos, ¿verdad? Que había en esa ciudad, la ciudad que ellos entraran, que sanaran a los enfermos que habían en ella. El versículo 9 lo dice claramente. ¿Y qué les iba a decir? Además de sanarlo, ¿qué les iba a decir? Que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Era un mensaje de sanidad física, pero también era el mensaje espiritual, que era el centro del mensaje. Así que es importante esto, ¿verdad?, que acabamos de ver. Muy bien. Eso fue en el transcurso de su ministerio, pero al final de su ministerio de Jesús, poco antes de la partida, les encomienda la tarea, les encomienda que vayan a predicar el Evangelio. Ahí les encomienda, San Marcos capítulo 16, los versículos del 15 al 18. Vamos a leer el versículo 15. Esto está registrado en la Gran Comisión de Mateo 28. Nada más que aquí está un poquito, hay otros detalles pues que incluye aquí. Hay unos detalles que incluye más Marcos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mire la comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y viene esto, es importante. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, que iban a echar fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, algún veneno, no les hará daño. Lo que viene es importante. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Les comisiona la misma tarea al final del ministerio. Muy bien. Pero después que Cristo parte de regreso al cielo, la semana pasada estudiábamos que en el capítulo 4 del libro de la carta a los Efesios, en el versículo 8 específicamente, ahí dice que Cristo, cuando llegó al cielo allá, dio dones a los hombres, dice en el versículo 8, dio dones a los hombres. ¿Y a qué dones se refería? Ese estudio lo hicimos la semana pasada, estamos repitiendo, ¿verdad?, porque estamos estudiando un don, una falsificación de uno de los dones. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, allá aparecen todos los dones que solamente estamos, como quien dice, repasando. Y en el versículo 9, específicamente, después de describir el don de sabiduría, el don de ciencia, en el versículo 8, el don de fe, en el principio el versículo 9, y en ese mismo pasaje 9 dice, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces, después que se va, el día de Pentecostés derrama esos dones sobre los apóstoles, ¿verdad? Qué importante es eso. Vamos con otra diapositiva. Pero también dice la palabra de Dios en ese capítulo 4, lo estudiábamos la semana pasada, el versículo 11 al 13, también ahí dice que todos esos dones eran con un fin, para perfeccionar a la iglesia, decíamos la semana pasada, para edificar a la iglesia.
fueron dados esos dones, no fueron dados con el fin de que el hombre se enalteciera, de que el hombre se enorgulleciera, de que el hombre se ensalzara, porque es lo que se hace ahora. Cristo lo dio para que la iglesia, para provecho, para que la iglesia se edificara. Y dice en la Biblia, aquí lo vamos a leer en este pasaje, versículo 13, que esos dones iban a llegar hasta el tiempo final, hasta la venida de nuestro Salvador. Iban a permanecer en la iglesia. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Muy bien, mis queridos hermanos. Pero ahora vamos a ver algo importante. Los hermanos de la línea que estudiamos la semana pasada, pentecostales, que es un mundo religioso muy difundido, hay varias congregaciones en el mundo, es, digamos, una iglesia, son iglesias muy grandes en el mundo. Estas iglesias son carismáticas. En esta iglesia, a la luz de la palabra de Dios, es que ahí donde se da la mayor falsificación de los dones espirituales, incluyendo el don de lengua, incluyendo los dones de sanidad, incluyendo lo de la música, que lo hemos estudiado. Pero a la luz de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que no todos los milagros vienen de Dios, como dicen ellos. Que como hacen milagros y usan la Biblia, usan los púlpitos, mencionan a Dios, hacen milagros en nombre de Dios, entonces esto está aprobado por Dios. Pero lamentablemente y desgraciadamente la palabra de Dios no aprueba eso. Vamos a seguir, vamos a verlo. No todos los milagros vienen de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo en la Biblia registrado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo el diablo hace milagros y cómo Dios hace milagros también. Puede hacer, a la vez lo hizo en este escrito que tenemos. En los días de Moisés, antes de que el pueblo de Israel fuese libertado de Egipto, recordemos que Moisés fue enviado a Egipto para libertar al pueblo de Israel y le fue a decir al rey de Egipto, al faraón, que diera salida a su pueblo, pa. Pero recordemos el endurecimiento del corazón del faraón, que no quería darle salida por ninguna circunstancia, ¿verdad? Se llegó a este momento que le dijo el faraón que quién era el Dios. Bueno, dame una señal de que ustedes, como quien dice, ¿quiénes son ustedes? Denme una señal de su Dios. Vamos a leer el pasaje completo. En Éxodo 7, del 8 al 12 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, versículo 9, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón. ¿Qué iba a hacer Aarón? Toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. ¿Verdad? Vinieron pues Moisés y Aarón al Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante del Faraón y de su siervo y se hizo culebra. Versículo 11. Entonces el Faraón dice, eso lo podemos hacer nosotros. Ese es un truco mágico. Más adelante vamos a ver el escrito inspirado. Ese es un truco mágico, eso lo podemos hacer nosotros. Aquí lo hacen mis científicos, pues. Los hombres de ciencia, pues, que sean los magos, los hechiceros, no sé cómo le llamaban los hombres de ciencia en ese tiempo. Entonces llamó también Faraón a sus sabios, ¿ves? Sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebra. Pero ocurrió una diferencia. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Esa fue la diferencia marcada, que la vamos a ver, nos va a ayudar a explicar el consejo inspirado para no hacerlo con palabras humanas, pues. Vamos a leer el escrito inspirado referente a estas circunstancias que prevaleció en ese tiempo. En dones espirituales, tomo 3,
Spiritual Gift, dones espirituales, en la página 205 y 206 relata ese evento que se desarrolló en ese tiempo y lo amplía y lo explica. Los magos del faraón parecieron realizar con sus encantamientos varias cosas, oiga bien, similares a las que Dios había efectuado por medio de Moisés y Aarón. Varias cosas similares, miremos la palabra, similares a las cosas que había hecho Dios por medio de su siervo. En realidad, no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes. Miren qué importante esto, sino que por su magia, espiritismo, su magia, ayudados por el gran engañador, hicieron que parecieran como serpientes para falsificar la obra de Dios. Miren, qué grandioso es eso que tenemos el consejo inspirado, el pueblo de Dios, en el testimonio de Jesucristo. Con el testimonio de Jesucristo, nosotros no tenemos por qué ser engañados si creemos en Él, hermano. ¿Sabe por qué va a ser engañado la mayor parte del mundo adventista? Muchos del mundo adventista vamos a ser engañados en el tiempo del fin porque no creemos en el testimonio de Jesucristo. Ese es un problema muy serio. Dice que, no lo leo por el tiempo, hermano, porque el tiempo va avanzando. Voy a leer esta cita pues rapidito. Satanás ayudó a sus siervos para que resistieran contra la obra del Altísimo. Que eso es lo que está haciendo hoy mismo y va a hacer en el tiempo final. Más adelante vamos a leer algunas citas. Lo mismo que hizo Satanás antiguamente de falsificar, va a falsificarlo en este tiempo también. Es más, en este tiempo va a venir con más sutileza. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 12:12 que le queda poco tiempo y lanza toda su ira. Sabe él que se le está acabando el tiempo. Entonces él usa todas sus artimañas y la va a hacer ahora mucho más desarrollada que en aquel tiempo y mucho más de la manera que pueda imitarlo de una manera más perfecta esa obra del Señor, verá esa falsificación. Entonces dice Satanás ayudó a sus siervos a que resistieran la obra del Altísimo a fin de engañar a la gente y animarla a su rebelión. Animarlas a su rebelión. Satanás dice se aferraría de las más leves evidencias que pudiera obtener para justificar al resistir la obra de Dios realizada por todas esas maravillas. Aquí viene lo importante, esto último. La diferencia entre la obra de Dios y la de los magos, ¿en qué consistía? Consistía en que una era de Dios y la otra de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que una era verdadera y la otra falsa. Qué importante. Patriarca y Profeta nos habla también un poco de eso. Página 263. Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Fue como una ilusión, un hipnotismo. Ayudados por el gran engañador, produjeron esas apariencias mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. ¿Por qué dice? Satanás no podía dar vida a una serpiente. Satanás no puede dar vida a una serpiente, a un animal, a un hombre, no puede. ¿Por qué? Aquí lo dice el escrito. El príncipe del mal, aunque posee toda sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. El único que puede dar vida es Cristo Jesús. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera o aunque esté muerto, vivirá. El único que tiene facultad de dar vida se llama Cristo Jesús. Es la deidad el que tiene poder. Satanás lo que hace es imitar, falsificar y aparentar en apariencia. Es una gran mentira. Miremos algo rápido. Esta prerrogativa pertenece únicamente a Dios, pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance. ¿Qué produjo? Una falsificación para la vista humana, lo mismo que los milagros de hoy. Una falsificación para la vista humana. Las varas se convirtieron en ¿qué? En serpiente. Pero ahí dice que aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara a la falsa, el faraón no le importó, no lo consideró como obra del poder de Dios. Dijo, no, ese es un truco que lo hicieron ellos. Se ha endurecido el corazón. Igualmente ahora, hermano. Muy bien, pero ¿qué hay
para este tiempo final. Ubiquémonos en este tiempo. Ubiquémonos en el tiempo que vivimos y el tiempo para adelante. Eso ya pasó, pero Satanás sigue obrando de la misma manera. No dice que es el padre de la mentira. Y no dice que engañará al mundo entero. Siempre, ¿cuál es el método, el modus operandi de Satanás? El engaño, la mentira, no es el engañador. En Mateo 7:21 lo dijo Jesús estas palabras, hermano, al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Versículo 21, el 22 y 23 son claves. Estos pasajes son claves para mostrar que no solo Dios hace milagros, que Satanás hace milagros falsos, falsifica la obra de Dios. Aquí está demostrado con este pasaje y otros pasajes que vamos a desarrollar. Muchos me dirán aquel día, hemos estudiado estos pasajes ya, el día del juicio, ya hablamos en la última fase, decíamos esa vez, en el juicio ejecutorio, en el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, ahí dice que les va a decir Dios en la última fase del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, cuando le muestre su vida, ¿por qué se perdieron los impíos? Porque ya sabemos en los estudios que hemos tenido que Cristo le va a mostrar a Satanás y a todos cómo se perdieron, por qué se perdieron y que Dios no es el culpable, que fueron ellos mismos. Entonces ahí le van a decir muchos, dice, Señor, ¿por qué me perdí yo si yo profetizaba en tu nombre? Yo echaba fuera demonios, yo sanaba. Aquellas manifestaciones de sanidades que ellos hacían, dice. Ellos van a decir eso. Yo curaba aquellas campañas, aquellos pastores que curan aquellas campañas de sanidad. Hace poco andaban ahí anunciando una campaña por aquí, que iban a tener una semana de sanidad. Entonces, ese tipo de pastores dice, y en tu nombre dice, hicimos muchos milagros. Óigase bien, en tu nombre hicimos muchos milagros, le van a decir. Y el versículo 23 dice, entonces, ¿qué les va a declarar Jesús? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Pero en 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 14 y 15, ahí habla de los instrumentos que Satanás va a usar para realizar esa obra. Miremoslo. El 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero no solo Satanás, como ocurrió allá en el tiempo del faraón, a través de los magos. Aquí en este tiempo Satanás también tiene instrumentos. Y dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Utilizan los púlpitos, utilizan la Biblia para sanar. Aquí está descrito en la palabra, hermano. Este es el detector de mentiras, no nos dejemos engañar nosotros. Por eso el remanente fiel tiene que estudiar la palabra de Dios como debe ser, para no ser engañado en el tiempo final, ¿verdad? Pero sigamos. En el capítulo 16 de Apocalipsis y en el capítulo 13 también, ahí aparece, no nos da tiempo de estar, ya eso lo vimos la otra vez. En el capítulo 16, en el versículo 13 y 14, ahí aparecen la confederación maligna conformada por 3 sistemas. Y esos 3 sistemas que se llama en la Biblia Babilonia, que conforman uno solo, Babilonia, que se llama, va a ser controlado por el espiritismo, dice, por el dragón, por el espiritismo. Por eso es que en estas iglesias van a haber esos falsos dones espirituales de Dios, porque el diablo va a obrar. Aquí está descrito, en su palabra está escrito, dice que son espíritus de demonio, el espiritismo. Hacen señales, quiere decir que hacen milagros. Hacer señales quiere decir que hacen milagros de apariencia, que hacen milagros falsificados, falsificando la obra de Cristo cuando estuvo en la tierra. Esa es la obra de Satanás que está falsificando hoy. Apocalipsis 12:9 también, versículo conocido, dice que Satanás, aquí, no lo leo literal, iba a engañar, ahí está remarcado en amarillo, versículo 9, iba a engañar al mundo entero. ¿Y cómo iba a engañar a Satanás al mundo entero? Ya lo estamos viendo, a través de la religión, a través de la religión. Porque en Mateo 24:24, en el último sermón, Jesús fue categórico cuando dijo que pudieran engañar, si fuera posible, a los escogidos, hasta el remanente,
Hasta el remanente va a ir Satanás tratando de engañar con esas falsificaciones. Hasta el remanente está a punto. Muchos es más, muchos del pueblo de Dios van a prestar oído a esos que no estudiaron bien la palabra de Dios. Pero sus escogidos verdaderos, el remanente fiel, ese no va a ser engañado. Se realizarán milagros antes. Vamos con el espíritu y profecía que nos va a ayudar más. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 101, está también Evento de los Últimos Días en la página 170, en el original, ¿verdad? Esta página que tengo, el original, no es la electrónica, pero el capítulo ya sabemos que se llama Engaño Religioso de los Últimos Días, para aquellos que me van siguiendo. Dice ahí, habrán enfermos que sanarán delante de nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los adventistas, en ese tiempo. Se realizarán milagros ante nuestra vista. El tiempo final, adventistas del séptimo día, los que supuestamente somos el remanente, milagro ante nuestras vistas va a ser una gran prueba para nosotros. No lo hemos visto nosotros porque no andamos en la iglesia evangélica, pero en el tiempo final, como esto se va a desarrollar, se va a ampliar, el diablo cada día va a ampliar más esto, va a desarrollarlo, ante nuestras vistas vamos a ver los que están, que el cojo se levanta, que el ciego tomó la vista, ante nuestras vistas. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para la prueba? Es una gran prueba para el pueblo de Dios. Ahí vamos a ser probados grandemente, hermano. Si somos de Dios o somos del otro lado, del otro enemigo. Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifestarán. Mire cómo dice el tema, cuando se manifestarán más plenamente los milagros mentirosos de Satanás. Más plenamente que cuando, que ahora. Va a ser un despliegue maravilloso, dice el consejo inspirado, grande que Satanás va a hacerlo, falsificando la obra de Dios. Y hay muchos del pueblo de Dios que están, profesos del pueblo de Dios que vamos a ser engañados. Los que no estamos anclados en el ancla de la verdad. Pero ahí mismo, en la misma página, nada más que en mensaje selecto viene esta cita, tomo 2, página 61. En el mismo libro, Evento de los Últimos Días, pronto ocurrirán escenas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado, dice. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Ya lo leímos en la palabra de Dios, lo acabamos de leer en todos los versículos que miramos anteriormente. Mire lo que va a hacer al final. Hará enfermar a la gente, ya está haciendo eso. Pero después él la va a hacer una apariencia, una enfermedad aparente. La enferma y después, por eso es un engaño, la enferma y después va a quitar repentinamente de ella su poder satánico. Lo enferma con, no sé con qué enfermedad, y después se lo quita y eso era una mentira. Se le llama a esa una sanidad espuria, una sanidad mentirosa. Eso hará que se consideren sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente, oiga bien, obras de curación aparente pondrán a prueba, aquí está hermano, ¿a quién? A los adventistas. ¿Por qué dice pondrán a prueba? Porque muchos van a caer de los profesos, van a ser engañados los profesos. Pero el remanente fiel que se mantuvo estudiando la palabra de Dios y creyendo en el consejo inspirado en este último tiempo, son los únicos que van a poder resistir estos engaños. Así que preocupémonos con esto, hermano, para no ser engañados, porque muchos creemos, no, como nosotros, como no nos engañan. No, hermano, si no hemos sido santificados por la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Si no hemos sido santificados por la palabra de Dios, vamos a ser engañados, aún con la misma teoría que tengamos. Mensaje selecto, tomo 2, página 56. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. No, que es lo que acabamos de ver. Pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros. No confiemos en lo que hacen los hombres, en las pretensiones. Pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. Utilizando el nombre de Dios, utilizando la Biblia. Esto es digno de admiración cuando detrás ¿quién está? El gran engañador, el obrador de milagros, que incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. ¿Qué dicen ustedes de esto, hermano? Esto es maravilloso, hay que estar prevenido, hay que estar precavido, hay que estar atento.
Pero hay una pregunta. ¿Con qué poder hicieron ese milagro esos que dicen grandes pastores, que tienen los grandes dones de sanidad hoy, que tienen los grandes dones de lengua? ¿De dónde viene? Bueno, mirémoslo a la luz de la palabra de Dios, si esos son verdaderos sanadores. Miremos a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que los que violan abiertamente la ley de Dios no pueden ser usados para realizar milagros. No pueden. Y si un pastor de eso está violando el sábado, ¿cómo va a realizar milagros? ¿Cómo les pide? Entonces quiere decir que esa obra es el gran detector de engaño. ¿Cuál es el gran detector de engaño que estudiamos la otra vez? La ley de Dios. Por eso Isaías 8:20, ¿qué es lo que dice? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso es porque no hay luz, no hay verdad. Entonces los que violan abiertamente la ley de Dios no pueden ser usados para realizar milagros, son mentirosos. Y aquí lo dice, vamos a mostrar algunos pasajes que mostramos en los primeros estudios. Hay más pasajes. Hechos 5:32 es claro. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, hablando de Cristo. Y también el Espíritu Santo, el cual, subrayado, el cual, el Espíritu Santo dice, el cual ha dado Dios a quienes. ¿A quiénes ha dado el Espíritu Santo según este pasaje? A los que le obedecen. ¿Obedecen en qué? En guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué es los mandamientos de Dios? La santa ley de Dios. ¿Y qué dice Proverbios 28:9? Es claro también, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué pasa con su oración? ¿Le va a escuchar Dios para que sane a alguien? Dios le va a escuchar para que sane a alguien, no le va a escuchar, el que le va a escuchar es el otro Señor. Igualmente como lo que ocurrió antiguo con las culebras. Igual se va a repetir eso mismo. ¿Y qué dice Primera de Juan 2, 3 y 4? Categórico ese pasaje. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuándo le conocemos a Dios? Dice este pasaje. Si guardamos sus mandamientos. Ese es el que le conoce. El que no guarda sus mandamientos no le conoce a Dios, por lo tanto Dios no va a ayudarlo a hacer esos milagros. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, ¿cómo es? El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Si no guardo el sábado, la verdad no está en él. Ese milagro es mentira. Y hay otro problema con los hermanos. No es criticar las iglesias, hermanos. A los hermanitos no. Pero su sistema religioso sí. La forma en que han sido enseñados sí. La forma en que Satanás falsifica esos dones sí. Porque nosotros sabemos que ahí hay pueblo de Dios que va a salir en el último llamado. Pero hay algo claro que tenemos que tener en mente, porque en estas iglesias carismáticas de tendencias pentecostales, ahí toman a Dios, ahí más bien gobiernan a Dios, como que ellos fueran los dioses. Gobiernan a Dios y le exigen que cure a tal persona. Más bien gobiernan a Dios. Va a salir curada. Pero hay algo claro, hermano. En la Biblia dice que Dios sana al que quiere. Y como Él quiere. Y cuando Él quiere. No es como nosotros le digamos. Vamos a ver el ejemplo bíblico. El propio apóstol Pablo, aquí dice en este pasaje, tenía una enfermedad en la vista seria que le obstaculizó bastante en su ministerio. Y le pidió, aquí dice, varias veces, 3 veces dice, en oración a Cristo, que le curara esa enfermedad. Y Cristo no se la curó. No se la curó. Aquí lo dice el escrito. Bástate mi gracia. No, Pablo, yo no te voy a curar la vista, Pablo. Esa manera, vos vas a hacer en tus debilidades, vos te vas a fortalecer. Si no tuvieras esa debilidad, vos tal vez no crecería como vas a crecer espiritualmente, para que lo entendamos así, pues. Eso más bien va a ser para bien tuyo. Aquí lo dice en el escrito, ¿verdad? Ahí le dice Pablo en el versículo 7 que le fue dado un aguijón, dice que en su carne, en su cuerpo,
Dice que lo abofeteaba, dice, y le rogó, dice el versículo 8, 3 veces rogaba al Señor que me lo quite. ¿Y qué le contestó el Señor? No, 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 Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. No, Pablo, ahí estás bien, así está bien, así es mejor, Pablo. Y le dice el versículo 10, por amor a Cristo, dice él, bueno, lo acepta Pablo, me gozo en las debilidades, porque esto me hace fuerte espiritualmente. Este mal me da fortaleza espiritual para acercarme más a Dios y pedirle más a Dios. Ese es el propósito de eso. Ah, no. Pero los grandes pastores, ay, sánalo, exigiéndole a Dios sanidad. Y ocupan la carta a Santiago donde dice que hay que orar por el enfermo y Dios lo va a sanar. Hay que ver las circunstancias, porque ¿por qué Santiago escribió eso? A veces tomamos la Biblia como queremos, hermano. No es como nosotros queremos manejar la Biblia. La sacamos fuera de la realidad, fuera de su contexto verdadero. ¿Ve? Muy bien, aquí está el escrito, ¿sí? Por eso dice la Biblia en Romanos 8:28, hermano, que todas las cosas que Dios hace, que Dios permite en nosotros, sean buenas o sean malas, dice, todas esas cosas nos ayudan a bien, porque nos van a refinar nuestro carácter. Nos van a ayudar a refinar si no tuviéramos esos males, si no tuviéramos esas debilidades, esas angustias. Recordemos que todas esas cosas que he mencionado son herramientas en las manos de Dios para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nuestro carácter sea afinado. ¿Estamos de acuerdo? Y en la carta 207 en 1899, ahí dice el consejo inspirado, mire, Pablo sufría de una afección corporal, aquí lo dice claramente, lo que decía la Biblia en Corintios. Su vista, ¿cómo era? Deficiente. Él quedó, después que lo botó el caballo y le apareció Cristo Jesús con aquella gran luz, quedó su vista deficiente, los ojos para toda su vida. Pensó que con oraciones, oiga bien, con oraciones pensó, claro, todos pensamos que con una oración Dios me va a curar. ¿Y si Dios no quiere curarme? ¿Y si más bien eso es para salvarme? ¿Esa enfermedad es para salvarme? Pablo sufrió una afección corporal, su vista era deficiente, pensó que con oraciones fervientes podría eliminarse ese mal. Pero el Señor tenía un propósito, Dios tiene un propósito a permitir una enfermedad en ti y en mí. No le obstaculicemos el propósito. ¿Qué es lo que le hemos pedido a Dios? Dios mío, obra de acuerdo a tu voluntad y me va a sanar, saname. Si esto me va a servir para salvarme, pues tengo que aguantar esta enfermedad o este problema. Pero nosotros no somos así. Ahí queremos curarnos y a veces Dios permite eso, ¿verdad? Y le dijo a Pablo, mire lo que le dijo, ya literalmente en la Biblia no aparece pues registrado así, mire lo que le dijo Dios a Pablo, no me hables de este asunto, Pablo, no me hables de este asunto, yo digo esto y esto, como cuando Moisés le dijo que lo dejara entrar a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios? No, Moisés, después que pecó, no, Moisés, ya hablamos, no, vos no vas a entrar. Dios es un Dios verdadero, un Dios de palabra. No me hables más de este asunto, es suficiente mi gracia, Pablo. Harás que puedas soportar la dolencia, te voy a ayudar. Vas a soportar la dolencia. Mire qué lindo eso, ¿verdad? ¿Ah? Bien. Seguimos en el recuento bíblico que Dios sana cuando Él quiere y como Él quiere. En el paralítico de Betesda, la experiencia ahí en el capítulo 5 de San Juan, los versículos 1 al 9, no los voy a leer, hemos leído mucho esas partes, solo voy a contar así rápidamente. Ahí en Betesda, ¿verdad? Hay un lugar ahí en Jerusalén, ahí había un estanque grande donde supuestamente era milagroso y ahí llegaban los enfermos a curarse cuando subía ese estanque, crecía. Y llegaban con el movimiento de los aguas, llegaban enfermos, dice el versículo 3, llegaban multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperaban el movimiento del agua para ser sanados. Y ahí había un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, paralítico, pues le llama el paralítico de Betesda, y él estaba acostado ahí esperando quién lo iba a meter al agua. Pero ahí se aparece Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo, ya Jesús sabía, y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le contestó el paralítico? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Y qué le dijo Jesús? Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho
y anda. Y al instante, ¿qué pasó con ese hombre? Fue sanado. Hay una pregunta ahí importante. ¿Por qué los hermanos de otras iglesias, cuando hacen estas campañas de sanidad, ellos van curando a cualquiera, a quien sea, van curando supuestamente, aparentemente? Pero hago la pregunta, ¿por qué habían tantos enfermos ahí y Cristo Jesús solo curó al paralítico? Porque Cristo Jesús venía a curar, a sanar, ¿por qué no los curó a todos? No nos hagamos esa pregunta, hacernos tanta pregunta y diciendo por qué. Recordemos que las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, las reveladas son para nosotros. ¿Por qué lo quiso curar? Porque Él cura cuando Él quiere y como Él quiere. Dejémoslo así nada más, ¿verdad? ¿Para qué estar haciendo tanta conjetura? Pero la pregunta es, ¿cuál es el mayor milagro? ¿Cuál será el mayor milagro que Dios espera que sea más efectivo? ¿Será que esas señales sean el mayor? No. En el deseado de toda la gente, vamos a ver un ejemplo en la Biblia. En la página 374, miren cuál es el milagro que se manifiesta de Dios en la persona. Que ese es el milagro que Dios quiere que se haga en cada uno de los seres caídos. En cada uno de sus seres caídos Dios espera que se produzca un gran milagro. Y el gran milagro es la transformación de un carácter humano a la imagen y semejanza divina. Ese es el gran milagro, la conversión, ese es el gran milagro que Dios espera. No esos milagros que el diablo puede falsificar. Este milagro Satanás no lo puede falsificar. Y dice, pregunta, ¿no es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? Repito, deseado de toda la gente, página 374. Cuando el que está dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a la alma. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. Eso es lo que Dios espera. Ese es el mayor milagro que Dios espera que se realice en el hombre. La regeneración del hombre a la imagen y semejanza divina. Ese es el mayor milagro. Porque Jesús le dijo algo a los 70 discípulos, cuando venían ellos alegres de hacer milagros, le llegaban dando el recuento a Jesús, el registro. Jesús, hicimos muchos milagros, dice en Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, hicimos grandes milagros, dice, aún los demonios nos sujetan, asustados. Y Jesús no se asustó, hermano. ¿Qué les dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren lo que les contesta Jesús. Y en el versículo 20, me quiero saltar, miren, no se asusten por eso, porque eso el diablo los va a falsificar. Eso no se asusten. Hasta los magos pueden hacer milagros mentirosos, aparentes. ¿Sabe qué? Mejor pidan, regocíjense y gócense, dice. Es lo que estamos hablando, lo que leímos la cita en el deseado. Que sus nombres estén registrados en el libro de la vida. Que su carácter haya sido transformado, quiso decirle Jesús. Que su vida sea consecuentemente en Cristo Jesús, que esté asentada consecuentemente en Cristo Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo Cristo a los 70. La pregunta es entonces, si el diablo va a engañar en este tiempo final a través de los dones de sanidad, del don de sanidad, una falsificación de ellos, y ya sabemos que el diablo va a obrar y va a engañar con esos dones aparentes, con esa falsificación de la sanidad, ¿verdad? ¿Y cuál es el método? Porque Cristo tiene que tener un método, Dios tiene que tener un método para curar a la gente en este tiempo. Si no va a ser por milagro, tiene que ser otro método, porque Dios no va a usar milagros ahorita para curar. ¿Por qué? Porque el diablo va a usar los milagros. Entonces Dios dice, no vamos a usar milagros en este tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la forma? Consejo inspirado. Pero miremos Isaías 61. Vamos a leer un poquito Isaías 61 rápido. Ahí en Isaías 61, del 1 al 3, está descrita proféticamente la obra que venía a hacer Cristo a la tierra en su primera venida. Y una de las obras dice que venía era en el versículo 1, a vendar a los quebrados de corazón, y en el versículo 3 dice, manto de alegría, dice,
en un lugar del espíritu angustiado. Pero ahí comienza a hablar para que lo lean despacio, de una manera despacia. Ahí dice que fue enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, fue a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y comienza a hablar, a ordenar a los afligidos desde Sión, y comienza él a describir, ahí se describe la obra de Cristo, estaba descrita en el Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes, hermanos, que no había en el Antiguo Testamento, no hay un pasaje bíblico que diga que el diablo iba a estorbar la obra de Cristo cuando Él viniera a esta tierra? No, el diablo no se le dio permiso para obrar milagros cuando Cristo estuvo en la tierra, no se le dio permiso. Por esa razón Cristo y sus discípulos hicieron milagros, porque el diablo no pudo falsificarlo. Pero en este tiempo al diablo se le da permiso, Dios lo permite. Entonces el método de Dios no va a ser como usó en el tiempo de Jesús. Ahora es diferente, las circunstancias son diferentes. Entonces los hermanos de otras iglesias tienen que saber eso, ellos no saben eso. Que en aquel tiempo fue diferente, las circunstancias fueran diferentes, que Jesús curaba y sanaba y comisionó a sus discípulos. Pero esa misma comisión no encaja en este tiempo. Claro que sabemos cuando se derrama el Espíritu Santo a plenitud, van a haber milagros de parte del pueblo de Dios, pero no ahorita. Dios tiene un método para curar. Y aquí lo dice, mensaje selecto, tomo 2. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra, oiga bien, en ese tiempo, y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero aquí viene para nosotros. Pero se me ha dicho que hoy, no podemos obrar de la misma forma. El pueblo de Dios no se le va a dar ese poder para que haga milagros. Hoy no, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrán obrar mediante milagros, no, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por obras divinas. ¿Y cuál es la sanidad que el cielo aprueba en este tiempo? Hay muchas maneras, dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 142, ten consejos sobre el régimen alimenticio, página 355. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar en este tiempo, muchas maneras. Hasta los hechiceros, científicos curan, muchas, pero esa no la aprueba el cielo. La ciencia médica, abiertamente, pues, es una manera de curar, pero no siempre toda la ciencia médica Dios aprueba. Pero hay una sola que el cielo aprueba. ¿Cuáles son? Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza. Y ahí habla los 8 remedios naturales, hermano. Esa es la manera que el cielo aprueba. Los 8 remedios naturales, lo dice el Consejo Inspirado. Otra cita que lo dice rápido, ahí está, en Ministerio de Curación, página 89, también el Consejo sobre el régimen alimenticio. Ahí están la manera como Dios nos va a curar, como se le dice, aquí están los 8 doctores de la salud que vienen de Dios, los 8 remedios. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, el régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder de Dios son los verdaderos remedios. Es de suma importancia, dice, darse cuenta exacta de los principios implicados en los tratamientos a los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. Ya vamos terminando. Está en Servicio Cristiano en la página 179. Trae una cita en inglés, testimonio para la iglesia, pero busquen Servicio Cristiano, que está en español más fácil. La obra de la Reforma Pro Salud dice que ¿para qué fue dada la Reforma Pro Salud? Fue el medio dado para minorar el sufrimiento de las enfermedades del mundo. Para eso Dios dio la Reforma Pro Salud, el método para curar. Los 8 remedios naturales, apoyados con la Reforma Pro Salud, ese es el método, y para purificar la iglesia. Y aquí dice en mensaje selecto, tomo 2, página 62, que deben establecerse sanatorios e instituciones cuando se capaciten, ¿verdad?, a esos obreros para esa obra. Y dice en Joya de los Testimonios, también en servicio, tomo 3, página 102, y también en Servicio Cristiano 169, que hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer una obra médica o misionera. Estos temas los hemos estudiado, hermano. Estos temas de la salud ya lo hemos estudiado, que cada quien debe ser un médico misionero de acuerdo a como Dios lo dice. Y aquí está este otro escrito,
Debemos tener un conocimiento práctico, no solo los médicos que están en la iglesia, sino todos nosotros. No solo los que estudian salud y son adventistas van a tener el conocimiento práctico, y no todos que es adventista. Tiene que tener un conocimiento práctico de la causa de las enfermedades, comprender cómo dar tratamientos sencillos y después guiar a los enfermos a nuestro Salvador. Ese es el método que Dios dejó para este tiempo. Vamos terminando pues. La pregunta es, ¿quiénes no podrán ser engañados? Conflicto de los siglos, página 651, solo los que hayan sido fortalecidos su espíritu con las verdades de la Biblia van a poder resistir este último gran conflicto a través de ese engaño. Solamente. Y en el mismo libro, 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, oiga bien, no es el que lea la Biblia nada más en su casa esporádicamente, los que estudiemos diligentemente, conozcamos las razones de nuestra fe, yo he venido inculcando eso, conozcamos las doctrinas bien y hayamos, uno, la teoría, y otro, seamos santificados por la verdad, y si hayamos recibido el amor de la verdad en sus corazones, son los que van a ser protegidos por los poderosos engaños que van a cautivar al mundo. Así que, mis queridos hermanos, estamos terminando este tema. Muchísimas gracias por su atención en esta mañana, la atención prestada a los hermanos que miran también televisión y YouTube y otros sectores donde se predica el mensaje. Y pidámosle al Señor pues que nos ayude para que no caigamos en estos enredos, en estas trampas y que estudiemos bien la palabra de Dios. Que Dios nos guarde en este día. Vamos a pedir la bendición divina, por favor. Vamos a orar, por favor. Acompáñenme. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias en esta mañana por darnos la vida, por darnos este momento gracioso, grandioso, precioso para estudiar tu santa palabra. Ayúdanos para que estas verdades queden incrustadas en nuestra mente y nuestros corazones y podamos ayudar a otras personas que están en estado de confusión. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.